tardes. Tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Mírame Televisión. Y este jueves se presentaba en la isla de Gran Canaria la memoria del defensor del profesor. Una figura, un servicio que presta el sindicato AMPE Canarias y que llegaba, por ejemplo, a estas conclusiones, como esta noticia que ya pueden leer en la web de Mírame Televisión. El defensor del profesor advierte de un repunte de los casos de violencia y acoso contra docentes. El servicio de AMPE Canarias registra 130 incidentes en el curso 2020-2021 frente a los 102 del curso anterior. Hoy nos acompaña precisamente Pedro Crespo, que es el presidente de AMPE Canarias, para hablar de este y de otros asuntos de actualidad de la comunidad educativa. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Un placer y buenas tardes. Vamos a hablar de las conclusiones de esta memoria, pero lo primero que me llama la atención, lo estábamos hablando antes de empezar, es que este servicio lo tenga que prestar un sindicato y no lo haga la propia administración. ¿Esto es así? ¿Por qué? Pues porque a pesar de que reiteradamente se lo hemos planteado y a pesar también del propio compromiso, incluso de la legislatura anterior, de la anterior consejera y esta nueva legislatura, han tenido ambas compromisos en sede de Consejo Escolar y en sede parlamentaria. Pero la realidad es que hasta la fecha no lo ha puesto en marcha la Consejería. Sí existe el compromiso, concretamente por parte de la Dirección General de Personal, y nos han comunicado que tienen ya un acuerdo con los colegios de psicólogos, perdón, de abogados y pendiente del trámite cara a la atención psicológica. En cualquier caso, yo creo que es relevante también el considerar que no se trata de una cuestión generalizada en las aulas, es decir, no es que el profesorado no podamos ejercer nuestra función, que se esté constantemente haciendo agresiones, no, son casos muy puntuales, pero eso sí, son casos muy graves y eso es lo que de alguna manera pues queremos poner de manifiesto, buscando sobre todo el intentar, por un lado, paliar la situación cuando ocurre y por otro lado intentar evitarla, y desde ahí también esa necesidad de que la familia se implique y colabore sobre todo con el profesorado. Insistían en esa rueda de prensa en que, aunque se ha producido, es verdad, un repunte en el último curso, estamos en cifras mucho mejores que antes de la pandemia, en cifras de antes de la pandemia. Insistían en que creen que esto se puede deber a que se ha mejorado se ha reducido el número de alumnos por aula, se ha mejorado el ratio, y eso pues entiendo que ayuda o contribuye a que haya menos violencia en las aulas. Sí, bueno, estamos convencidos. El curso 19-20, como era lógico, hubo un claro descenso de los casos, principalmente motivados pues, por el que ya no existía enseñanza presencial y, lógicamente, bueno, ahí la mayor parte de los casos fueron de ciberacoso. En el retorno a las aulas, pues nos temíamos el que pudiese pues repuntar. La realidad es que no y bien lo dice, estamos convencidos, especialmente en secundaria y en bachillerato, donde de facto se produjo una disminución de las ratios, estando pues en torno a 20 alumnos más o menos con media, y eso a pesar de las dificultades del curso pasado, que no se podía hacer pues ni siquiera agrupamientos, y fue un curso muy complicado con todas las restricciones, pero a pesar de ello, digo, el profesorado nos manifestaba que por muchísimos casos que, Pedro, es que se puede dar clase, es que no es lo mismo tener en el aula 20 alumnos que tener 30, es que no es lo mismo, es que puedo atender a la diversidad bien entendida, claro, esa atención, ver diferentes inquietudes del alumnado. Y bueno, eso estamos convencidos de que ayudó a que, haciendo el análisis de los datos, pues se produjese menos denuncias. Lo cierto es que, en cualquier caso, aseguran que es insuficiente. ¿Cuál es el nivel o cuál es la ratio que tenemos actualmente y cuál sería la ideal? Sí, yo creo que ahí hay algo muy importante y por lo menos nosotros entendemos. Cuando se lo planteamos a los políticos, nos dicen, mira, es que claro, es que eso supone, pues como por desgracia pasa en educación, es un gasto muy elevado. Claro, el planteamiento nuestro para este y para otros temas, cuando estamos en educación no tenemos que estar hablando de un gasto, sino de invertir. Y no son palabras bonitas, sino lo que entendemos que debe plantearse. Tampoco nos planteamos, por lo menos desde AMPE, como es que es una necesidad de aumentar la plantilla. No, es una necesidad de dar calidad de verdad a ese alumnado que está en las aulas. Entonces, nuestro planteamiento es hacer un plan plurianual de disminución de las ratios, porque es inabordable el que directamente durante un curso escolar automáticamente pues bajen, pues esa de 25 a 20,
que sería uno de los planteamientos hablando de secundaria, intentar llegar a lo mejor a 25 en bachillerato, a 20 en primaria, 18 en infantil. Sé que son situaciones complejas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hace falta? ¿Contratar más profesores? ¿Qué hace falta? ¿Mejores infraestructuras? ¿Qué se necesita? Has dado la clave en las dos. Vamos a poner el ejemplo de la propia pandemia. ¿Qué ocurrió en los centros de secundaria y bachillerato, que es donde se produjo esa disminución de las ratios? Pues que al ir en torno a eso, por el distanciamiento, a unos 18 o 20 alumnos por aula, habían centros en que no tenía suficiente aulas en los centros, y entonces tuvieron que pues desdoblar, hacer grupos por la tarde, clases por la tarde, y utilizar infraestructuras de otros centros, habilitar. Por eso nosotros entendemos que hay que hacerlo despacio. Tenemos que aprovechar, porque también es una realidad, esa disminución poblacional que se va a producir por abajo. Es decir, pues se está produciendo ya de hecho por infantil. Pues vamos a empezar a bajar las ratios poco a poco. Es decir, que también presupuestariamente, porque no tenemos un planteamiento de decir, no, por lo que cueste, y si hay que construir más centros, pues que se construyen. No, no vamos a ese nivel. Queremos negociarlo partiendo de la realidad, que pueda ser asumible presupuestariamente y perfectamente asumible también en base a las infraestructuras, como tú muy bien dices, que son necesarias. Empezar por zonas, atender determinados centros en los que sí se podría producir, en los otros buscar una alternativa, docencia compartida. Hay planteamientos que se pueden hacer, pero empezando poco a poco. Vamos a volver ahora a la memoria, pero antes, porque es muy interesante, ya que hablamos un poco de asuntos presupuestarios. Leía la semana pasada también que la plataforma del 5% criticaba al Gobierno de Canarias porque un año más se vuelve a incumplir la ley y el compromiso de alcanzar el 5% de inversión en educación. Incluso hablaban de que se produce una reducción con respecto al ejercicio anterior. ¿Ustedes están de acuerdo con este planteamiento? Es decir, es que es algo evidente. Yo creo que hay dos cuestiones. Primera, el planteamiento de que se tiene que cumplir las leyes están para cumplirlas. La ley dice que en el presupuesto de 2022 tendríamos que llegar a un 5% del PIB dedicado a educación. ¿Cuál es la realidad? Que este año vamos a un 4,29 y el año anterior era un 4,55. Es decir, hemos disminuido. En el fondo, lo que AMPE siempre ha defendido, por supuesto cumplimiento de la ley porque está, pero lo que entendemos que se tiene que producir es un gasto fijo por alumno, por alumna. Ese es el planteamiento, pues porque el PIB puede oscilar como de hecho ha oscilado. Entonces yo creo que ahí tenemos que llegar a la media, que es lo que planteamos a nivel nacional, y no vernos comunidades que tienen el mismo número de alumnado que tenemos en Canarias. Sin embargo, la inversión en educación no duplica, pero casi es un tercio más en varias comunidades que la que se está realizando en Canarias. Y yo creo que ahí es donde no debemos llegar, y poco a poco, insisto, porque entendemos que es relevante. Esta misma semana y la semana pasada comenzamos una rueda de entrevistas con los grupos parlamentarios precisamente para acometer determinados cambios que nos gustaría que se produjesen en la propia ley de presupuesto. Y hablábamos precisamente de este tema, que nosotros no pretendemos el que se logre abismalmente un aumento presupuestario de educación. No, nos gustaría, pero entendemos que no es que no es abordable. Pero sí empezar poco a poco. Y yo creo que este año, que el porcentaje del PIB disminuya en relación al año pasado, no. Plantearnos que hay un aumento, es cierto que hay un aumento en relación al año anterior, pero que también el PIB ha aumentado. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que intentar ahondar y avanzar. Ahora sí volvemos a la memoria del defensor del profesor, porque yo quería preguntarle, en líneas generales, ¿hay una sensación de desprotección en el profesorado? Yo creo que en líneas generales sí. Es decir, no es una cuestión en cuanto a las agresiones. El tema de las agresiones, pues yo creo que es relevante. Es decir, agresiones físicas denunciadas al Servicio Defensor del Profesor, que eso es otro tema también importante. No es que estas son las agresiones o las situaciones de acoso, de amenazas que se producen en Canarias. Estas son aquellas que el profesorado ha querido denunciar a este teléfono concreto puntual de un sindicato que es AMPE, que no es... No siempre se denuncia, ¿entiendes? No. Eso, vamos, hay que partir con carácter general para que un docente sea capaz de coger un teléfono, llamar y decir, yo no puedo más, tengo esta situación, me ha pasado esto y yo no sé qué hacer. Es decir,
situaciones graves. Es decir, de alumnos agresiones físicas fueron 7 las que denunciaron. ¿Y una de familiares? Una de familia. Esas son las que fueron 8. Es decir, si tú lo miras y dices, bueno, pues tampoco parecen tantas. Sinceramente, aunque fuese una ya era grave. Pero la mayoría no son a ese nivel, como no podía ser de otra forma. La mayoría son situaciones de ciberacoso, situaciones de denuncias graves, falsas denuncias a padres, perdón, a profesores que han denunciado a determinados profesores por una situación que no era en la práctica real y que se ha demostrado posteriormente en los propios juzgados, ¿no? Es decir, no son cuestiones, como digo, generalizadas, pero sí son cuestiones, insisto, muy graves y que tenemos que acometer. El profesorado necesita tener, en este caso, y de hecho es casi de la principal petición que hacemos cara al gobierno, sentirse protegido, sentirse que si ocurre una situación, que hay que intentar evitarla, por supuesto, pero si ocurre una situación a este nivel, pues tiene una protección. Esto se está dando con el alumnado. Además, para nosotros pioneros y en contacto con otras comunidades autónomas nos lo reconocen compañeros de AMPE, es decir, el servicio que hay de acoso escolar en Canarias está funcionando no bien, sino muy bien. Desde el momento hay un protocolo perfectamente establecido, se sabe cómo actuar, van el equipo que está encargado a nivel de toda la comunidad autónoma en las 2 provincias, va a los centros, y sabe cómo actuar, un protocolo, habla con el alumnado, donde... ¿Eso no existe de cara al profesorado? El profesorado no existe nada. No hay ni siquiera un protocolo. No hay. Es decir, existe un protocolo antiguo que dice que el profesor cuando tiene un problema tiene que comunicarse al director. El director se lo debe comunicar al inspector. A ver cuándo el inspector puede ir al centro. Y después explícale al inspector lo que ha ocurrido, Eso es muy complejo, insisto. Si en una situación de esta es muy difícil. Y después la atención letrada, porque hay casos que se tiene que producir una denuncia, es decir, en ocasiones la consejería no la cubre. La cubre siempre cuando el docente es el denunciado. Eso por supuesto que sí estamos cubiertos. Pero cuando tú denuncias ante una situación, tú tienes que justificar el porqué. Y no está nada claro. Y eso es una de las cuestiones que nosotros, desde AMPE, por ejemplo, no preguntamos cuando un docente llama, mira, ¿tú eres afiliado o afiliada a AMPE? No preguntamos ni el centro en el que está, ni si es afiliado o no. Directamente le ponemos a su disposición, si es necesario, porque son los 3 tipos de atenciones que damos. Atención letrada gratuita, si tiene que ser asistencia en juicio, por supuesto. Atención psicológica con un especialista, porque esto no que tú escuches. Es decir, en un primer momento, el que lleva el servicio del defensor en cada provincia, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es psicólogo. Pero no se trata de escuchar solamente al profesor agredido o a la profesora agredida, sino que en muchos casos necesita de una atención profesional. Y eso tiene que darlo un psicólogo. Y le damos el psicólogo. O una atención, que también hay casos, meramente administrativa, que es a lo mejor una mediación, decirle, pero mira, a lo mejor eso tú podrías directamente hablar con el director o directora del centro e intentar mediar, o por qué no hablas con el tutor, y hay muchas veces que se arregla. Esto no lo tendría que prestar el propio Gobierno de Canarias cuando ustedes se lo han planteado, ese asesoramiento jurídico, ese asesoramiento psicológico. ¿Qué les dicen? Es que es lo que decimos, es decir, nos dicen, sí, lo entendemos, creemos que sí. Estoy diciendo que desde la legislatura anterior, desde el comienzo de la legislatura anterior, nos dicen que sí, porque, claro, es que es algo como tan razonable lo que estamos diciendo. En cualquier empresa, el trabajador está protegido ante determinadas circunstancias, es decir, que le puedan ocurrir en función del trabajo que desarrolle. Y este es objetivamente de una situación motivada por el trabajo que desarrollamos. Es decir, de no entender al alumno o tener dificultades, o la familia no compartir un criterio de notas del profesor o la profesora. Y bueno, pues entonces claro que tiene que ser el gobierno. Nosotros confiamos que sí, queremos ser optimistas, pero se lo decíamos al director general de personal al comienzo de este curso escolar y nos dijo, sí, eso está ya está. Y entonces le decíamos, pero mira, ¿cuándo va a existir un protocolo publicado de forma sencilla y clara, de tal forma que el profesor, cuando ocurra esta situación, puede directamente denunciar esa situación y tener un teléfono, porque estamos convencidos que tiene que ser un teléfono? Le proponíamos incluso que exista uno en Tenerife y otro en la provincia de Las Palmas para que pudiese atender los casos y después ya derivarlos en función de cómo se considere. La verdad es que hablando un poco de la atención psicológica, me llama la atención
valga la redundancia, el hecho de que hay problemas de salud mental asociados, lógicamente, a estos episodios que viven muchos docentes. En la propia memoria, ustedes lo recogen, 51 casos por ansiedad y 11 por depresión, unas 15 bajas también. Claro, pero ¿hasta qué punto estos datos son reflejo de la realidad? Es decir, ¿es fácil que un profesor al final acabe reconociendo que su caso o su situación le provoca un problema, en este caso de su salud mental? No. Es decir, al contrario, es muy, muy difícil. Primero, porque la mayoría del profesorado tenemos recursos para, ante una situación que se dé en el aula o que se dé con la familia, pues resolverla. Y de hecho lo hacemos ampliamente y no hay, vamos, eso es habitual y forma parte de nuestro trabajo. Pero cuando ya las circunstancias son más graves, más fuertes, es decir, el docente normalmente, incluso en esos casos, le cuesta el reconocerlo. Porque de alguna manera es decir, mira, es que yo no he sido capaz por mí mismo, con mis recursos, resolver esta situación. Y claro, es difícil. O sea, cuando da el paso de llamar al teléfono del defensor del profesor, en este caso el AMPE, es que pues ya está muy mal. Es decir, y después también no son los casos que ocurren, porque, hombre, es cierto, AMPE en Canarias es el sindicato mayoritario en la comunidad autónoma y es muy conocido y la gente sabe de este servicio, pero claro, no todo el profesorado se siente, a lo mejor, o pertenece a otro sindicato, por lo que fuere, con la intencionalidad ante una situación de llamar de teléfono. Y llama a lo mejor a otros sindicatos que seguro que también prestan el servicio a sus afiliados. Entiendo, claro, al final son casos que si no se tratan a tiempo pueden empeorar, lógicamente, y al final perjudicar a lo que es el sistema y la calidad del sistema educativo. Por eso me llama mucho la atención, insisto, que el Gobierno de Canarias pues todavía no haya dado el paso de asumir este asunto. Me llamaba la atención también en la rueda de prensa las declaraciones del defensor del profesor de Las Palmas, de Bernardo Huerga, que citaba a Ken Robinson y decía algo así como que para mejorar el sistema educativo es necesario mejorar las relaciones entre el profesor y el alumnado y que para eso hay que empoderar al docente. Correcto. Yo quería preguntarle si en las distintas políticas educativas de los últimos años han desempoderado a los docentes en España. Yo creo que hay que ver bien el concepto de empoderamiento, como cuando hablamos de la cultura del esfuerzo, cuando hablamos de considerarse autoridad pública. Yo creo que ahí que es importante y me gusta mucho la pregunta porque yo creo que tiene mucho de fondo. Es decir, en el fondo de lo que se trata es de la necesidad de considerar al profesor como un colaborador necesario en la educación de los niños y las niñas. Y desde ahí la figura de la familia es fundamental y entenderlo como un todo. Es decir, no entender un centro educativo como un aparcadero de niños, que en ocasiones, por desgracia, se entienden así. No es que no puedo generalizar porque evidentemente no sería justo, pero que empiecen las clases porque es que, claro, yo no sé qué hacer con el niño. No, espera. Es decir, el objetivo no es que el niño esté aparcado, ¿verdad? Y que el niño apruebe. De ese otro tema bastante controvertido. Sí, que el niño apruebe para que titule y que el niño tal. No, pero a ver, estamos educando, sobre todo en edades tempranas. Las etapas de infantil, de primaria, de secundaria, son etapas donde se está forjando la personalidad, el futuro de la propia sociedad. Es decir, y no son palabras bonitas, son realidad. Y ahí tenemos que ir todos de la mano. La figura del profesor, del maestro, de la maestra, yo creo que hay que retomar y volver a plantear el reconocimiento. Hablamos y se nos plantea muchas veces, no es que en Finlandia, es que en Japón, es que... ¿Cómo se considera un profesor, una profesora en ese país? No solamente que podríamos ahondar también en el sueldo que cobra, no, la consideración social que se tiene. Es decir, y desde ahí es donde se le da la importancia. Y los mejores son los que son los maestros, los profesores, las profesoras. O sea que al final entiendo, por intentar comprender un poco el razonamiento, que no es una cuestión o un problema de autoridad, sino de quizás de respeto, de un respeto que tiene que nacer incluso desde las propias familias. Correcto. Para que cuando los alumnos y las alumnas lleguen al aula, pues tengan ese respeto por el profesor, claro, por el maestro, por la maestra. Bien entendido el respeto, no como una cuestión impositiva, es decir, no como... O sea, el planteamiento es, si el profesor te lo ha dicho,
No, pero porque se considere quizás que, o quizás se lo hago en modo pregunta, quizás ocurre que no se respeta en el sentido de que no se considera al profesor o al maestro o a la maestra como una figura destacada en tu desarrollo vital, es decir, sino como algo accesorio. Bueno, un poco lo explicaba usted antes. Exactamente. Ese es lo que entendemos que es el fondo. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar. Y eso podrán ayudarnos las leyes, podrán ayudarnos los políticos, o sea, podrán ayudarlo. Pero yo creo que sobre todo es un tema, precisamente de estar hablando de esto ahora mismo, todos esos padres, esas madres que nos están viendo ahora mismo y que tienen un problema, tienen a lo mejor un no entender una decisión de ese profesor o esa profesora de su hijo o de su hija. Es decir, ¿cómo actuar ante eso? ¿Qué decirle a su hijo? Vete mañana y dile a la maestra que yo te he dicho que eso no hace falta o por qué. No, no, no. Es decir, tampoco no el diálogo, por supuesto que tiene que haber diálogo y se tiene que ser crítico y tenemos que ayudar a que los niños y las niñas sean críticos con el maestro, con el padre y con todo, ser críticos, pero bien entendida esa crítica. ¿No han mejorado las relaciones entre el profesorado y los padres y las madres? Lo digo porque han cambiado mucho las relaciones en los últimos años con las nuevas tecnologías, con las aplicaciones que existen en estos momentos. Ustedes en la memoria también reflejan los incidentes que existen con familiares. Son menos que los que hay con los alumnos, pero hasta 45 incidentes con familiares que se registraron en el curso pasado. ¿Cómo son esas relaciones? ¿Han mejorado con el paso del tiempo? Pues yo me temo que mucho no. Mucho no. Que mucho no. Es decir, creo que es asignatura pendiente, hay casos en que sí, y nos lo dicen y funcionan muy bien. Centro educativo que funciona bien es aquel centro en que la familia está implicada, bien entendida esa implicación. Es decir, cuando no se produce esa implicación por parte de la familia es mucho más complicado, pues precisamente por las razones que te decía. Hay casos de situaciones bastante complicadas por parte de la familia, incluso que dices tú, pero ¿cómo es posible el ejemplo, verdad, que se le está dando a su hijo o a su hija? Pero más allá de lo que del momento puntual de subir un vídeo de un profesor o de cuestionar una decisión en un grupo de WhatsApp y de decirle a su hijo, pero si es que el niño va a pasar. Lo comentaban compañeras, es que estoy hablando contigo y me están viniendo casos de compañeras ahora mismo que recientes que han pasado por el sindicato y en este caso han hablado conmigo y dice, pero Pedro, ¿y qué hago? Y me decía, me da pena por el niño. O sea, un niño con una dificultad, me da pena por él porque él va a pasar por aquí. O sea, él termina, en este caso era de primaria, él termina en 2 años. O sea, pero esa formación que va recibiendo, esa falta de respeto al profesor que le está transmitiendo la madre, en este caso del niño, complejo. Es difícil, ¿verdad? También es generalizar y decir, es que la familia no... Me cuesta porque hay muchas familias que sí. Es decir, temas que hemos hablado con confederaciones de padres y madres y estamos totalmente unidos y compartimos muchos de los criterios. Pero bueno, hay que avanzar sin duda. Entiendo, eso es lo que iba a decir, que al final la conclusión es que todavía queda camino por recorrer en ese sentido. Lo comentaba antes un poco de pasada, yo quiero aprovechar porque al final es un asunto que está generando polémica a raíz de esa nueva ley CELA, sobre todo por cómo se está interpretando algunas cosas como que se pueda obtener el título de bachiller con una asignatura suspendida. A mí me gustaría preguntarle, ¿esta ley en ese sentido cambia tanto las cosas o quizás es una polémica demasiado excesiva en estos momentos? Yo creo que algo cambia, ¿eh? Algo cambia. Y que el mensaje que se transmite no es para nada positivo. Cuando hablamos de la cultura del esfuerzo y el rigor, se malinterpreta. Y se dice, no, pero es que, ¿cómo vas? Lo que hay es que, poniéndose en contraposición con lo que es la motivación. No, son perfectamente compatibles ambas. Pero sí que tenemos que transmitir a nuestros niños y nuestras niñas que las cosas cuestan y que hay que esforzarse, que tú no puedes estar constantemente divirtiéndote. Es decir, te puedes estar divirtiendo, pero hay un momento en que tú tienes que estudiarte la tabla de multiplicar. Lo podemos hacer con juegos. Pero tú tienes que haber un momento en que tienes que memorizar esa tabla y tú tienes que sentarte y ver cómo se resuelve una ecuación. Y al principio te va a costar y te vas a equivocar. ¿Y por qué pasó la X cuando está abajo? Es decir, ¿y cómo? Y eso requiere esfuerzo. Entonces, el planteamiento que se está haciendo ahora, nosotros no lo compartimos. El Real Decreto, publicado el día de ayer. Es decir, no compartimos el que se pueda plantear que tú en la ESO, que es lo que de facto se está ocurriendo, no haya ningún número mínimo de asignaturas. Tú puedes pasar,
¿sabes? Con 3 asignaturas suspensas, con 4 o con 5. O sea, deja la potestad a los equipos educativos, con la implicación que eso tiene también de responsabilidad y de posibles dificultades. Y le estás transmitiendo, que es lo peor, al niño o la niña, mira, tranquilo, que no pasa nada. Con que tú más o menos haya unos profesores que tú te lleves bien y demás, al final puedes suspender. Y lo de bachillerato es mucho más grave. O sea, lo de segundo de bachillerato, estamos hablando de una enseñanza no obligatoria. Es decir, que no estamos hablando de primaria o de la ESO. Y se le ha transmitido el mensaje bajo ley que si tú hay una asignatura que llega primero de bachillerato y a ti no te gusta, ¿sabes? Pues tú le dices al profesor, mira, que no, que yo esta asignatura no la voy a estudiar. Ahora, tengo que estar en clase. Imagínate, es que eso ya, para nosotros es el remate. El alumno se le dice que puede superar ese segundo de bachillerato y ir a la BAU con una asignatura suspensa, pero se le obliga a estar en la clase. ¿Nosotros para qué? Sí, mejor que no esté. Pero al final un poco la ley, la naturaleza no está poniendo en duda el propio sistema educativo de evaluación que tenemos en estos momentos, porque al final yo entiendo que este último ejemplo que acaba de poner va en el sentido, bueno, quizás el problema que tiene este alumno es de presión, de que no tiene capacidad, vamos a poner que sí que sea un alumno que quiera sacar esa asignatura, pero se da por hecho que estando en clase, con esa práctica, digamos, del día a día, pues va a adquirir al menos unos conocimientos mínimos que a lo mejor no le dan para superar el examen, pero sí que pueden ser suficientes. Correcto, pero es que eso ya de facto se da. Es decir, eso no hace falta este Real Decreto. Cuando los equipos educativos nos reunimos, hablamos precisamente de esas situaciones. Es decir, cuando un alumno se esfuerza, es raro, puede haber casos, es raro, pero es difícil que no supere. Es decir, cuando verdaderamente tiene interés, se le pone en medio por parte del profesorado, en secundaria no digamos, pero incluso en bachillerato. Y eso se da, y cuando tenemos las reuniones de los equipos educativos, insisto, pues ahí hablamos y muchos casos de esos logramos que se superen y no hay ningún problema. Y titula el alumno o la alumna. La verdad que es un asunto que nos daría para una entrevista entera. La verdad que es muy interesante todo el debate que hay en torno al modelo educativo, Pedro, pero nos hemos quedado sin tiempo. Yo le agradezco muchísimo que haya estado hoy aquí para hablar de esta memoria y para hablar en general de situaciones que yo creo que interesan a padres y madres, pero al final todos formamos parte de una manera o de otra del sistema educativo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Un placer y confío en que efectivamente así sea. Gracias. Pedro Crespo, el presidente de AMPE Canarias, ha estado hoy con nosotros. Nosotros nos despedimos, le dejamos ya con la programación habitual y volvemos la próxima semana con más entrevistas. Que pasen un feliz fin de semana.